Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Yo leo los versículos del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer este tema, esta enseñanza, y Dios, que salgamos con resoluciones del corazón, decididos, mi Dios, a consagrarnos cada día más y más. Te lo ruego, Padre, por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos que ascendió al trono de Jerusalén Josías. Josías, hermano, hijo de Manasés. Hermano Manasés, perdón, estoy dando mal el dato. Manasés, uno de los peores reyes que hubo en Israel, hermano. Manasés, hermano, fue abuelo de Josías. Después, hermano, su hijo Amón. Y Amón, hermano, también fue uno de los peores reyes que tuvo Jerusalén. Y, hermano, a ellos nació el rey Josías. Y era de 8 años, el rey Josías, de 8 años de edad, cuando mataron a su padre, y Josías llegó a ser rey en Jerusalén a los 8 años. A los 18 años, hermano, él mandó a reparar el templo. Y en lo que andaban reparando el templo, encontraron el libro de la ley. Esto nos dice, hermano, que en esos tiempos la lectura de la palabra de Dios estaba descuidada. Encuentran el libro de la ley y se lo llevan al joven rey Josías. Entonces el rey Josías, al escuchar las palabras del libro, la Biblia nos dice que él rasgó sus vestidos y cayó en profunda convicción. Entonces vamos, hermano, que él, cuando cayó en convicción, pidió que lo que Dios decía, él buscó a Dios. Y vemos allí, hermano, un aspecto que nos faltó la semana pasada de ver, allí mismo en el segundo libro de Reyes, pero ahora en el capítulo 22, un capítulo anterior. Donde el rey manda a buscar a alguien que le dijera palabra de Dios. Entonces encontraron una profetisa, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 16, ya estamos allí, dice: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y su corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Encuentran el libro de la ley, se lo leen al rey de Judá. El rey de Judá cayó en convicción, porque se dio cuenta que toda la nación de Judá había pecado. Entonces pide
y va a consultar a Dios y manda que buscaran a alguien, un profeta, y encontraron una profetisa. Ese es otro tema que luego veremos. Hermano, un profeta es una persona que habla por Dios, recibe palabra de Dios y se la comunica al pueblo. El punto aquí, hermano, que es necesario que nosotros busquemos por nuestra cuenta la palabra de Dios, hermano, pero es necesario que también escuchemos predicación por un predicador. Amén, hermanos. Podemos leer la palabra de Dios y mucha gente me ha dicho, pastor, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a escucharlo. Yo aquí en mi casa leo la Biblia. Amén, qué bueno. Pero, hermano, la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y, hermano, es necesario escuchar predicación. Escuchar la palabra de Dios, hermano, predicada, proclamada. Vea, hermano, lo que dice en el libro de Eclesiastés. Está, hermanos, al centro de la Biblia, después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 12. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. ¿Ya lo encontramos? Dice, las palabras de los sabios son como qué, como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por qué, por un pastor. ¿Qué nos dice, hermano? Hermano, y yo les he dado testimonio. La misma Biblia, la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Y es viva, hermanos, y trae poder. Y una persona que la lee en serio cae en convicción. Pero, hermano, también tiene que uno escuchar predicador, ir a escuchar a un pastor. La Biblia dice que las palabras de la predicación, hermano, de los sabios es como un aguijón. ¿Qué significa? Que penetra, hermanos, y queda ahí clavada en el corazón. No sé cuántos de ustedes, hermano, recordamos predicaciones. A veces no nos recordamos toda la predicación, pero nos acordamos de una frase, de una enseñanza. Y esa enseñanza, hermano, nos queda allí. Hay un corito, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, mi hermano cantaba un corito que decía, Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde están dos o tres. ¿Sí me está escuchando? Es un texto de la Biblia que dice que donde están o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pero yo recuerdo, hermano, yo iba a la iglesia, no era una iglesia bautista, pero al fin iglesia evangélica, predicaban a Cristo, predicaban la Biblia, y hermano, pues yo todavía no dejaba mi trabajo, mi antiguo mundo, yo todavía andaba en las pachangas y todo eso. Iba el sábado a las pachangas, a mi trabajo, porque era mi trabajo, iba al baile, a la fiesta, y al otro día iba a la iglesia. A ver, hermanos, como que no era muy correcto. ¿Sí me está escuchando? Pero esa era mi convicción en ese tiempo. Bueno, ya voy mañana a la iglesia. Y ya llegaba a la iglesia, daba inclusive mi diezmo, mi ofrenda. Pero una vez llegué, hermanos, hasta llegué tarde, iba desvelado. Llegué tarde, hermanos, era el auditorio grande y no alcancé asiento, no alcancé lugar, porque se llenaba. Entonces me senté, me quedé parado, allí hay una puerta lateral, yo llegando, pues ahí como que llegué tarde, ya todos estaban ahí, y ya nomás llegué tarde, me recargué allí en la pared. En toda la enseñanza, todas las palabras que el pastor dijo algo muy impactante en mi vida. Dijo, el Señor Jesús está aquí con nosotros. Yo me quedé impactado. O sea, yo ya había leído la Biblia, que cuando uno se congrega, el Señor está en medio de nosotros. Pero cuando escuché esas palabras en la boca del predicador, caí en convicción. Dije, ¿cómo es posible? Ayer estaba en la pachanga, con borrachos, en el baile. Inclusive llegan los homosexuales en los bailes, sí los ha visto, dicen, pero no creo que los haya visto porque no van a los bailes, ¿verdad? Perdóneme, hermano. Y dije, ¿cómo es posible? Ayer yo estaba en el baile, en la pachanga, y hoy vengo aquí a la iglesia como si nada, congregándome con el Señor. Dije, eso no es posible. Y hermano, eso fue una frase que me hizo tomar la decisión de dejar definitivamente la música. O sea, leemos la Biblia,
Pero hermano, es importante escuchar predicación, escuchar un pastor. Y cuando usted venga a la iglesia, pida que Dios le hable a través de ese siervo que está predicando la palabra de Dios. Nuestra oración muchas veces es solamente ser una voz. Y aquí dice que la palabra de los sabios son como clavos hincados. ¿Qué significa? Que se clavan, que ahí quedan. Y nos dice, hermano, como aguijones, como clavos hincados, las palabras de un pastor. ¿Qué es, hermano? Usted pone un clavo y ¿qué le da? Le da y le da hasta que quede, ¿qué? Bien clavado, bien metido ahí. Entonces, hermano, por eso es importante. Sí es bueno leer la Biblia, y la tiene que leer y la tiene que escudriñar. Pero, hermano, también tenemos que escuchar predicación y orar que el pastor predique efectivamente la palabra de Dios. Y orar, y por eso oramos nosotros al principio, que Dios nos hable a través de la predicación. Eso que hizo el rey Josías fue una buena decisión. Él leyó la Biblia, se la leyeron, pero él dijo, no, busquen, vayan a consultar a Dios. Y ya esta profetisa le dio una palabra de confirmación y de consuelo. Sí, Dios estaba enviando su juicio a Jerusalén por todo su pecado, pero le prometió a Josías que él iba a morir en paz. Ahora, cuando el rey Josías cae en convicción, convoca, ya como nos dice el pasaje que leímos hoy en el segundo de Reyes, capítulo 23, convoca, hermano, a todos, hermano, a todos los varones de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo. Nos dice ahí desde el más chico hasta el más grande, ¿sí? Y dice allí en el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿qué nos dice? Hizo pacto delante de Jehová. Hizo un pacto, hermano, y ese es el mensaje de esta tarde, haciendo un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Un pacto, hermano, es un contrato, es un acuerdo entre dos o más personas, en que, hermano, cada una de las partes se compromete a hacer ciertas cosas. Josías escuchó la predicación y, hermano, con todo el pueblo hizo un pacto delante de Dios. ¿Qué significa? Que se estaba comprometiendo a cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, hermano, la Biblia nos habla de un antiguo pacto y del nuevo pacto. Nuestra Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que lo más correcto sería el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, porque, hermano, la palabra testamento y la palabra pacto en el lenguaje original de la Biblia es la misma palabra. A veces se traduce pacto, a veces se traduce testamento, pero, hermano, desde el principio así se tradujo nuestra Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando en realidad, hermano, el Antiguo Testamento habla del antiguo pacto, un pacto que hizo Dios con su pueblo. Veamos en Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 19, viendo el antiguo pacto. Éxodo 19, por favor, versículos 5 al 8. Le dice Dios a su pueblo que recién había liberado de Egipto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Jehová, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y el 8. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Entonces vemos aquí, hermano, que Dios está haciendo un pacto con la nación de Israel. Él está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos,
ustedes serán mi especial tesoro, más que sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Y qué dijeron los israelitas? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sí? Están así llegando a un acuerdo. Más adelante se confirma ese antiguo pacto. En Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 8. Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo, hermanos? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese fue, hermano, el antiguo pacto. Un pacto, hermanos, donde Dios se comprometía a obedecer a su pueblo si guardaba sus mandamientos. Ese antiguo pacto, hermano, traía bendiciones a la obediencia. Pero también, hermano, si el pueblo no cumplía con los mandamientos de Dios, hermano, vendrían maldiciones por la desobediencia. Ese es el antiguo pacto. Pero, hermano, está comprobado que nadie guarda la ley. Israel, hermano, no pudo guardar la ley. Como dato curioso, usted sabe, cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le estaba dando los mandamientos y las ordenanzas, ¿qué hizo el pueblo mientras Moisés estaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí? ¿Qué hizo el pueblo abajo? Se hicieron un becerro de oro inmediatamente, hermano. Cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni le rendirás culto. ¿Y qué hizo el pueblo? Le dijo a Aarón, haznos un becerro, porque Moisés no sabemos qué pasó con él. Y Aarón, hermano, obedeciendo al pueblo, fabricó un becerro de oro y dijo, son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, hermano, está comprobadísimo que nadie puede guardar la ley de Dios. Nadie puede guardar los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿Y cuál era el antiguo pacto? Que Dios iba a bendecir si la gente obedecía. Pero si la gente no obedece, ¿qué viene? Juicio y maldición. Amén, hermano. Y hermano, la ley, hermano, nos demuestra que somos ¿qué? Pecadores. Por el conocimiento de la ley, por la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, hermano, debido a eso, Dios hace un nuevo pacto, un mejor pacto. Lo vemos en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. ¿Estamos allí? Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿qué dice el Señor Jesús? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Cristo vino y celebró la llamada última cena con sus discípulos, hermano, en una forma simbólica les dio a beber de la copa, hermano, y dijo, esta es mi sangre que es derramada del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermano? El nuevo acuerdo es que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean ¿qué? Borrados. Ese es el nuevo pacto. Un mejor pacto. El antiguo pacto, hermanos, condena al pecador. ¿Me está siguiendo, hermano? El antiguo pacto demanda la vida del pecador. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física y la muerte segunda en el agua que arde con fuego y azufre. Pero el nuevo pacto, hermanos, es que Dios ya no se iba a acordar de los pecados de todos aquellos que confían en Cristo. Ese es el nuevo pacto.
Somos pecadores, de acuerdo. Pero una persona cuando confía en Cristo, Dios, hermano, hizo un pacto de que nunca esos pecados los iba a tomar en cuenta. El nuevo pacto, hermano, es que Dios perdona a los pecadores y les otorga y derrama sobre ellos la gracia de Dios. Veamos en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12. Vea ese nuevo pacto. ¿Estamos ahí? Esto es doctrina. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, que nos dice, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice, hermano? No permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué nos dice, hermano? Y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso, hermano, es lo maravilloso de este nuevo pacto. La Biblia dice, ¿quién condenará? Si Cristo murió por los escogidos. Hermano, cuando usted confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted está reconociendo que es un pecador. Cuando confiamos en Cristo estamos reconociendo que somos pecadores merecedores del infierno. Pero lo maravilloso de esto, hermano, el pacto que Dios dice es que ya no voy a acordar de sus pecados. ¿Sus pecados qué? Son borrados. Sí es pecador, pero ya fue justificado, como si nunca el creyente nunca hubiera pecado. Ese es el pacto que hizo Dios con Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y un día lo estudiaremos, hermano, el pacto de redención. El pacto de redención, hermano, fue un acuerdo en la Trinidad desde la eternidad pasada, hermano, que Dios le iba a dar a Cristo un pueblo, pero que Cristo iba a derramar para redimirlos su sangre en la cruz. Y hermano, ya purificados nuestros pecados, hermano, podemos servir a Dios. Ese es el pacto, de que ya Dios nunca se va a acordar de nuestros pecados. La Biblia dice en Miqueas que Él arroja nuestros pecados, ¿a dónde? Al fondo del mar. Y algo interesante, hermano, ahora con los tiempos y la tecnología, hermanos, conocemos más del espacio que del fondo del mar. La gente ha ido al espacio, pero no ha ido al fondo del mar. ¿Sí lo está escuchando? De una manera, hermanos, simbólica. Por eso Dios y el Espíritu Santo escoge palabras. Hermano, allá en el fondo del mar están nuestros pecados, hermanos, sepultados, enterrados en las tinieblas de la profundidad del mar. ¿Qué significa esto? Que, hermano, cuando usted confía en Cristo Jesús, ya no se va a acordar Dios de sus pecados. Ya no los toma en cuenta. Es un pacto donde las partes se comprometen a cumplir esto. Y hermano, la Biblia dice que por dos cosas que es imposible que Dios mienta. Y el hermano juró por sí mismo, hermano, que ya no se va a acordar de nuestros pecados. Amén, hermano. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? Y ahí debe de estar la seguridad de la salvación. Si usted plenamente ha confiado en Cristo Jesús y se ha arrepentido, hermano, considere que sus pecados han sido borrados. Y cuando usted muera, y como predicamos la semana pasada, cuando usted tenga un encuentro con Dios, hermano, van a buscar sus pecados. ¿Y sus pecados qué? Ya no están. ¿Sí? Porque ya fueron ¿qué? Borrados. Y dice Dios, seré propicio a sus iniquidades y ya no me acordaré de sus pecados. Amén, hermano. Pero vemos que, hermano, Josías
hizo un compromiso con Dios. Regresemos a nuestro pasaje, simplemente dimos un desvío para entrar a algo de doctrina. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿qué dice, hermano? Hizo pacto delante de Jehová. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió esto? Dice el versículo 2. Cuando sacaron el libro de la ley y dice, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál es la exhortación, hermano? Que usted, cuando escuche predicación, cuando caiga en convicción, hermano, haga un compromiso con Dios. Porque, hermano, escuchamos predicación, simulamos que hacemos una oración al final y nos salimos, hermano, de la iglesia y volvemos a nuestra vida cotidiana. Inclusive algunos saliendo se ponen a ver la tele, a ver, hermanos, o lo que sea, y se olvidan de la predicación. Cuando la predicación, hermano, el objetivo, ¿cuál es? Hacer un compromiso con Dios, tomar una decisión. Dice, todos los mentirosos, yo escucho esa predicación, ¿qué decisión debo de tomar? Pues ya no decir más mentiras. ¿Sí me está escuchando? Entonces es el objetivo. Y aquí vemos en la Biblia en dos ocasiones, otra ocasión es más adelante en el libro de Nehemías, o Esdras, se me va, hermano, perdóneme, donde la gente escucha predicación y hacen un pacto. El pacto aquí, hermano, dice que irían en pos de los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, la exhortación es, hermano, que no solamente escuche la predicación y se vaya usted a su casa como si nada, sino que en realidad, hermano, haga un compromiso. Ahora, no es necesario que usted se pare y pase al frente de la congregación o desde su lugar diga, pastor, yo me comprometo a esto y aquello. No. Ese tiene que ser un pacto entre usted y Dios. Si usted cayó en convicción y usted escuchó la exhortación, tome una decisión. Vea el pacto y cómo Josías estaba en serio con el pacto que hizo con Dios. Versículo 4. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, ¿qué, hermanos? Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ello a Betel. Hermano, ¿qué vemos aquí? Que había idolatría en el templo de Dios. Amén, hermanos, había idolatría. ¿Cómo es eso posible? Vimos la semana pasada porque habían descuidado la lectura de la palabra de Dios. Y cuando una gente descuida la lectura y la predicación, hermano, comienza a meter en su vida y en su corazón cosas que no son agradables a Dios. El pacto que hizo Josías, voy a sacar ya toda la idolatría. Saquen todo lo que es de Baal, de Acera. Pero no terminó aquí. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas, ¿para qué? Para Acera. ¿Se está viendo, hermano, toda la inmundicia que había en el templo de Dios? Seguimos leyendo, hermanos. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Vea las prácticas que tenían. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natamelec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol.
¿verdad? Era un culto que se le rendía al sol. Versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. ¿Qué dice, hermanos? Ídolo abominable de los hijos de Amón. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Amén, hermanos? ¿Se da cuenta cómo estaba inundado el templo de Dios de pura idolatría, de prostitución y, hermano, de sacrificar niños? Hermano, ¿qué quiero enseñar con esto? Si hace un pacto con Dios, saque de su vida, saque de su corazón todo aquello que no le agrada a Dios. Dirá, pastor, yo ya no tengo problema con las imágenes, con los santitos. Pero hermano, hemos visto que a veces tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquella cosa o aquella persona o aquel hábito pecaminoso que ocupa el primer lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde a Dios. El primer y mayor mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero cuando algo ocupa ese primer lugar en nuestro corazón, eso ya se convierte en un ídolo. La Biblia dice que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, amadores de los deleites. Entonces a veces los cristianos nos podemos jactar, no, yo ya no tengo problema con las imágenes. Pero hermano, ¿qué ídolos hay en tu corazón? ¿Qué malos hábitos? ¿Qué malos motivos? ¿Sí? ¿Qué cosas secretas tienes que no le agradan a Dios? Dijimos en la mañana, el auténtico cristiano es aquel cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando nadie te está vigilando. Ese es el verdadero cristiano. A ver, hermanos, y todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien vamos un día a dar cuentas. Ay, pastor, no se ha exagerado. Hermano, esa decisión tomó Josías y todo el pueblo. A ver, ya escuchamos palabra de Dios. Viene el juicio de Dios a nuestra ciudad. Vamos a hacer pacto con Dios. Nos comprometemos a sacar toda la idolatría. Y vemos, hermano, toda la idolatría que había en Jerusalén. Y repito, ídolos, sacerdotes, prostitución, sacrificio de niños, animales a los que le rendían culto. Todo eso ofende a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Esa es la exhortación. Hagamos un pacto, en serio. Señor, ya me comprometo a sacar de mi vida esto, aquello, abandonar este mal hábito, esta actitud. ¿Me está escuchando, hermano? Pero un compromiso en serio. No necesita decírselo al pastor, no necesita levantarse en medio de la congregación. Decida en su corazón un pacto, un compromiso de limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero hermano, ¿de qué también se comprometieron? Versículo 5. ¿Y quitó a quiénes, hermano? Versículo 5. ¿Y a quién quitó? Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. No sacaron a idolatría, también sacaron ¿a quién? A los sacerdotes idólatras. Versículo 20. Versículo 20. Mató. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Mató. Además, sobre los altares a todos
los sacerdotes, los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. ¿Qué hizo con los sacerdotes? Los sacó. ¿Qué hizo con ellos? Los mató. ¿A qué se compromete, hermano? Sepárese, aléjese de personas pecaminosas, de esas malas amistades. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos evitar, dijimos, salir, trabajar, ir a la escuela, tener vecinos, convivir con los vecinos, con familiares. Pero hermano, una cosa es interactuar con ellos y otra cosa es tener un compañerismo. Si los vamos a contactar, si vamos a interactuar con ellos, es, hermano, para predicarles el Evangelio. Como vimos en la mañana, para guiarles, para mostrarles la luz, para hacerles de influencia, para detener la corrupción y el pecado, para darles testimonio con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Pero nunca, hermano, interactuar con ellos. Josías se comprometió a eso. Y hermano, esa es la exhortación. Aléjese, decida no tener compañerismo. Porque ¿qué sucede? A veces, hermano, vamos a caer en las mismas prácticas que ellos. ¿Cómo entró la idolatría en Jerusalén? ¿Recuerda alguien, hermano? Recuerda, hermano, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres, pero muchas eran extranjeras. Y esas mujeres extranjeras inclinaron el corazón de Salomón a la idolatría. Amén, hermano. Las malas, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermano, decida alejarse. Hasta la Biblia dice, no os juntéis con alguno llamándose hermano, ¿sí lo está viendo? Fuere fornicario, mentiroso, etcétera. Con los tales, ni aun qué, dice la Biblia, ni aun comáis. ¿Sí? Ay, pastor, voy a vivir en una burbuja. No. Al contrario, es una oportunidad de salir al mundo, de mostrarles la vida cristiana, pero nunca, hermano, caer en un compañerismo. Es una decisión muy extrema, pero tiene que ser. O tal vez esté en una relación que no se va a dar. Mire, hermano, y lo quiero invitar a un predicador, está en Pinotepa Nacional. Él era joven de nuestra iglesia. Él dejó la carrera en la universidad para irse a estudiar al Instituto Bíblico. Me pidió consejo y yo le digo, pues si Dios te está llamando adelante, y dejó la universidad y se fue al colegio bíblico. Y después, hermano, él tenía una novia incrédula, no era creyente, ni a la iglesia iba. Y me pidió consejo, pastor, ¿qué hago? Y le dije, mira, tú sabes que esa relación no es correcta delante de Dios, tú lo sabes. Ahora, si no piensas nada en serio con ella, yo le dije en pocas palabras, córtala. Así le dije, córtala. ¿Por qué? Si no tienes nada en serio con ella y tú sabes que no le agrada a Dios, ¿para qué estás alargando algo que al final una ruptura va a ser mucho más dolorosa adelante? ¿Sí me está escuchando? Y sí le dije, déjala, córtala, no tiene caso. Esa relación no va a prosperar. Tú tienes un llamado, adelante. Entonces, córtala. ¿Y sabe qué hizo? La cortó. Oh. Se fue, hermanos, a estudiar al colegio bíblico. Graduó, yo vine a su graduación. Anduvo buscando lugares donde predicar. Al final, hermano, se casó también con una muchacha de Guerrero. De Guerrero, ¿verdad? De Guerrero. Tiene sus 2 hijos. Actualmente está predicando en Pinotepa Nacional. Tiene su iglesia, tiene casa pastoral, tiene salario. Amén, hermano. Y hermano hizo caso de la exhortación. Hermano, entonces esa es la convicción que debemos de tener. Alejarnos de personas que no aportan nuestra vida, que hermano que nos contagian, hermano que nos contaminan nuestra espiritualidad. Dice Salmo 16,
Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué dice el rey David? Es toda mi complacencia. El rey David, hermano, estaba contento con los santos, con creyentes, con gente íntegra. Él estaba feliz, estaba contento. Y hermano, esa debe ser nuestra convicción. Nuestros amigos, nuestros compañeros deben estar dentro del pueblo de Dios. ¿Sí me está escuchando? Si una persona que se dice creyente está a gusto y contenta conviviendo con el mundo, ¿sabe qué, hermano? Algo está mal. Para empezar, ¿qué van a platicar? ¿Qué plática tendremos con un incrédulo? Dígame. Para empezar, ¿cómo hablan los incrédulos? Pura grosería. Amén. Para empezar, pura grosería. Y usted está platicando con él y el otro hija. Y usted, sí. ¿Se siente cómodo platicando con un incrédulo usted? ¿Se siente usted tranquilo, a gusto, que usted esté platicando y la otra persona se esté expresando con puras groserías? ¿Se siente a gusto usted siendo creyente? Claro que no. Entonces, hermano, aquí la convicción, hermano, como el rey David, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda qué? Mi complacencia. Es que mi amigo, es que mi amiga, es que mi familiar, ¿sabe qué, hermano? Testifíquele entonces. Si tanto lo ama, si tanto lo quiere, si tanto lo estima, predíquele la palabra de Dios. Amén, hermanos, porque si esa persona no se arrepiente, ¿sabe cuál es su destino? ¿Cuál es su destino, hermano? El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Y si usted es su amigo, su amiga, compañero, compañera, familiar, y no le habla de Cristo, hermano, usted va a llevar esa sangre en sus manos. Y usted está de acuerdo, hermano, en su conducta. Por último, hermanos, versículos 21 y 23. ¿A qué se comprometieron Josías y el pueblo? En segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Qué maravilloso, hermanos, que todavía recalca la edad que el rey Josías tenía. ¿Qué edad tenía? 18 años. ¿Qué piensa una persona a los 18 años? ¿Qué pensaba usted a los 18 años? Le digo a los mayores, ¿verdad? ¿Pensaba usted en Dios a esa edad? Pensaba en todo menos que en Dios. Pero el rey Josías a los 18 años, cuando leyó la Biblia y cuando alguien le predicó, cayó en convicción e hizo un pacto. Voy a sacar la idolatría, voy a sacar todo aquello que no le agrada a Dios, voy a echar fuera a todas esas personas que no honran a Dios y vamos a guardar, a observar la Pascua, vamos a guardar los mandamientos de Dios. El pacto, hermano, de ser fiel a Dios, hermano, es leer su palabra y cumplirla. La Biblia dice que seamos hacedores y no solamente oidores. El Señor Jesús claramente dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén, hermano. Hay gente que dice nuestro Señor Jesucristo, pero vemos, hermano, que el Señor no es su Señor. Cuando decimos Señor, hermano, la palabra significa que Él es nuestro amo, nuestro dueño, el que puede disponer de nuestra vida, el que da su palabra y nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, hermano, la exhortación esta noche es que hagamos un pacto con Dios. Haga un compromiso de guardar sus mandamientos, de ponerlos en práctica, de ser fiel,
de consagrarse. Y la pregunta, hermano, después de la predicación, ¿usted hará un pacto con Dios? ¿O solamente escuchó esta predicación, saldrá y dirá, qué bueno, qué bueno, qué buen mensaje? Pero nada va a ocurrir en su vida. Hermano, haga un compromiso con Dios. Haga un pacto con Dios. Examinen su vida. ¿Qué todavía hay que sacar de su vida, de su corazón? ¿Qué cosas no le agradan a Dios que usted tiene que sacar? ¿Y qué mandamientos le faltan por cumplir de su palabra? Inclinemos, por favor, el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Y gracias, mi Dios, que ahora estamos en un nuevo pacto. Gracias, mi Dios, que todos los que confiamos en Cristo nos podemos ver beneficiados de ese nuevo pacto. Que nunca te vas a acordar de nuestros pecados y que vas a ser propicios tras iniquidades. Y que derramas gracias sobre nosotros. Pero ahora, Padre, queremos hacer un pacto, un compromiso, analizar nuestra vida y sacar todo aquello que te desagrada. Sacar de nuestra vida aquellas cosas, aquellas personas o aquellos hábitos o conductas que no son agradables delante de ti, que van en contra de tu naturaleza santa y pura y limpia. Y que hagamos un esfuerzo por guardar tu palabra, por guardar tus mandamientos. Va a sonar este piano. Medite, hermano, medite en unos instantes. ¿Qué tiene que sacar de su vida? La Biblia dice que tenemos que ir perfeccionando la santidad, limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu, y guardar sus mandamientos. Hermano, hermana, no sea una predicación más. Haga un compromiso real, no con el hombre, no con el pastor, no con la iglesia, personalmente con el Señor. Y diga, Señor, voy a sacar de mi vida esto, aquello y lo otro. Señor, voy a cumplir con esto, con aquello o con esto otro. Y pídale la fuerza y que su Espíritu Santo nos capacite para cumplir. Sigamos orando. Dios Padre, gracias. Y gracias, mi Dios, que el Espíritu Santo nos convence. Y mi Dios, tú en secreto, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto nos revelas nuestro pecado, nos revelas aquellas cosas que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y también, mi Dios, nos muestras las cosas en las cuales no hemos sido perfectos, que no cumplimos. Que tu Espíritu Santo nos capacite para andar en rectitud, en santidad, en una obediencia perfecta. Te lo pedimos por Cristo. Amén.